Las 6:32 de la mañana en Radio Panamá y tenemos nuestra primera entrevista del día. Esta mañana está con nosotros el abogado Alfonso Fraguela para ayudarnos a entender un poco lo que está viviendo el país en materia de inseguridad y hasta qué punto la narcopolítica o el crimen organizado se ha mezclado en nuestras instituciones. Ayer fue asesinado a tiros Agustín Lara Díaz, subdirector del Registro Público, activista del Partido Revolucionario Democrático, había corrido además para diputado de la Asamblea Nacional. Dos sicarios entraron al lugar donde estaba Mirna, le dispararon frente a todo el mundo y se escaparon. Unas imágenes que para los que estaban allí tenían que haber sido horribles, sí, y que ponen en entredicho lo que está ocurriendo en el país. Y lo peor es que, Alexandra, nos estamos como que acostumbrando a que cada fin de semana vemos un nuevo ajusticiamiento, un nuevo caso, y luego se tilda de sicariato, de actividad del sicariato. La verdad que es preocupante y que ocurra justamente a la luz pública, ¿no? Eso es lo que más preocupa también. Hay un mensaje que puso en Twitter el secretario general del PRD, Pedro Miguel González, y dijo: basta de ser tolerantes ante la infiltración del crimen organizado en la política. Es decir, que lo está admitiendo, ¿no? Precisamente esta mañana con nosotros Alfonso Fraguela. Alfonso, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo amanece usted? Muy bien, gracias Alexandra y Mirna, un placer tener la oportunidad de compartir con la fina audiencia de Radio Panamá en los 94.5 FM. ¿Cómo reacciona ante este hecho registrado ayer? Mira, lo que ocurrió en el día de ayer es simple y llanamente, pienso que la incompetencia por parte de los sectores de seguridad del país. Lo ocurrido ayer, pues, fue simple y llanamente un hecho que ha dejado boquiabierto a la población, porque ya el tema de la criminalidad y la ola de homicidios y de hechos de sangre que simple y llanamente se circunscribía al común de los ciudadanos panameños, ahora alcanza altas figuras del gobierno. Lo que generó o lo que ocurrió en el día de ayer debe llamar la atención del presidente de la República, y una atención real, no que lo diga a través de comunicados o de actuaciones. Es más, tuve la oportunidad antes de entrar a esta entrevista de verificar la página, su cuenta de Twitter del presidente de la República, y obviamente el presidente de la República no ha emitido un solo comentario en su cuenta personal desde su última actividad, que fue la entrega de una serie de inversiones para el Colegio Francisco Miranda de Felipillo, que fue hace 21 horas, y una actividad que se realizó de entrega de apoyo por parte del IFARU el 13 de noviembre. Es decir, que este tema ni siquiera, parece que el presidente se fue de fin de semana frente a una situación que ha generado el asombro. Y yo pienso que frente a situaciones como esta, el presidente necesita hacerle frente, y hacerle frente de la mejor manera. Lo que es el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional, en lo personal, pienso que tanto el ministro de Seguridad como el director de la Policía Nacional deben presentar su renuncia al puesto. Lo que ha ocurrido sobrepasa sus capacidades profesionales, y yo creo que, como ha señalado Mirna, el hecho de que se diga de manera recurrente que son ajusticiamientos entre bandas, el problema es que esta situación ocurre en un escenario donde el común de los ciudadanos, las buenas personas, los buenos ciudadanos que vivimos en este país, nos vemos expuestos. Las balas no tienen ojos. Y obviamente lamentable es ver este tipo de situación, porque en el momento menos pensado, cuando un ciudadano sale a almorzar, sale a cenar o sale a desayunar a un lugar, puede verse envuelto en la escena de un crimen o ser la víctima dentro de la escena de un crimen. Entonces yo creo que esto nos debe llamar a la reflexión. Alfonso, yo le quería preguntar, ¿estamos exagerando cuando se hace la relación entre el crimen organizado y algunas de sus figuras con todo esto de que está pasando, o es una simple casualidad? Mira, yo siento que aquí hay de todo. Aquí lo que se ha dado, más que el tema del crimen organizado, yo siento que aquí hay una serie de factores que se han ido sumando. Ayer, pues obviamente se marcó con el tema de la muerte
del subdirector del registro público, pero no podemos pasar por alto el comunicado que emitió la Embajada de los Estados Unidos un par de días atrás, donde le hace un llamado a todos los ciudadanos estadounidenses que residen en Panamá y aquellos que quieran venir a Panamá, donde le expone la situación de la seguridad. Esto significa que se ha salido de las manos. Y una situación de que más que sea solamente el crimen organizado, yo siento que ese es el estribillo y la muletilla que han empleado tanto el ministro de Seguridad como el director de la Policía Nacional. El tema de la criminalidad que está enfrentando el país es la suma de todos los miedos. ¿Qué pasa? Estamos en un tema de una pandemia que estamos tratando de reactivar la economía. Hay personas que no tienen empleo y necesitan llevar el sustento a su casa, y obviamente la forma ante la ausencia de empleo es tener que recurrir a un grado de criminalidad o utilizar algún tipo de conducta que no es la normal, y evidentemente se suma a este tipo de actividad. Vimos hace un par de semanas atrás una situación que se dio en el área de Santana, en un local comercial, donde murieron cerca de 5 personas y se formó una balacera en horas de la noche. Es un área turística que es frecuentemente visitada por personas que visitan nuestro país y quieren conocer la vida nocturna de nuestro país, y lo que menos quieren verse es involucrado en un hecho de sangre donde inclusive pudiesen exponerse a perder la vida. Alfonso, pero si bien es cierto que hay un aumento en los casos de crímenes y delincuencia común, y solamente viendo las cifras del Ministerio Público, hasta finales de septiembre, ni siquiera es la cifra actualizada a la fecha, hay registrados 410 homicidios. ¿Aquí no crees que en este caso sí se puede estar hablando de algo más cuando a este funcionario no llegaron, no lo asaltaron, no lo robaron, sino que llegaron, le dispararon y se fueron en medio de una actividad política? Mira, lo ocurrido en el día de ayer nos llama profundamente la atención, y mucho más cuando el secretario general del PRD, Pedro Miguel González, hace referencia a ese tema y señala que evidentemente es necesario sacar lo que es la narcomafia y todo este tipo de situaciones atípicas de la mano de la política. Entonces yo siento que este tipo de conducta, probablemente el caso específico del subdirector del registro público, debe llamar la atención, y obviamente se necesita una investigación profunda. ¿Qué ocurrió ahí? Sus nexos, sus vínculos, si es una persona que ha tenido algún tipo de roce con algún tipo de persona, si obviamente esto tiene que ver con algún tipo de relación con la labor que desarrollaba hasta el día de ayer como subdirector del registro público. En fin, hay una serie de situaciones que es necesario que sea explorada por parte de los estamentos de seguridad para concluir y dar con los responsables. Lo cierto es que la criminalidad ha alcanzado a los miembros que regentan la cosa pública en estos momentos. Esto nos llama la atención, y yo siento que el pueblo, obviamente preocupado, lo que hace que simple y llanamente está viendo que el país está prácticamente tomado por el AMPA, y que simplemente las buenas personas tienen que tomar una decisión sana, que es prácticamente mantenerse recluidos en sus casas para no perder la vida. Cuando hablamos de estos casos recientes, licenciado Fraguela, usted como abogado, ¿no le llama la atención que son abogados justamente los que están siendo víctimas de estos casos? Mira, ayer no solamente fue el subdirector del registro público, sino también un dirigente sindical, quien también fue ultimado a tiros fuera de su casa, llegaron a su casa, mejor dicho, y evidentemente hay una situación que nos llama la atención. Hay un común denominador en muchos de los casos. Lo que ocurra, lo que haya ocurrido, lo que haya generado este tipo de actuación debe llamarnos a la reflexión. Es necesario ejecutar esa política de conoce a tu cliente. Hay casos donde pueden tener un grado de complejidad o donde los resultados no son los esperados por parte de un cliente, y hay clientes que pues simple y llanamente frente a situaciones como esta pueden tomar la determinación vamos a decir, ajusticiar a su abogado, y esto es una situación que nos llama la atención. Yo creo que de una manera certeza y precisa he hecho referencia. Cada vez son más los abogados que se ven envueltos en esta situación, razón por la cual yo creo que es importante que el Colegio Nacional de Abogados emita un pronunciamiento
en este sentido, y que obviamente los abogados también sean cautelosos al momento de asumir la representación de personas que en un momento dado esperan más de lo que ellos le puedan prometer en un proceso o frente a una controversia que tenga que representarlos. Usted que ha sido vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, ¿cómo piensa que se podría investigar o pronunciar el Colegio Nacional de Abogados a través de la Comisión de Ética o hacer alguna investigación adicional? O sea, ¿cuál debe ser la reacción del Colegio Nacional de Abogados más allá de un pronunciamiento o un comunicado? Mira, yo siento que debe coadyuvar en lo que sería toda la investigación, conocer los antecedentes del abogado, los registros, qué participación ha tenido, los vínculos, para poder ingresar al Colegio Nacional de Abogados y ser miembro del Colegio Nacional de Abogados, tienes que ir recomendado por una persona que debe prácticamente apadrinarte para poder ingresar al Colegio Nacional de Abogados. Una persona que es un abogado que debe tener mínimo 2 años de ser miembro del colegio. Y yo siento que todo este tipo de actuación debe ser, digamos, asociada a una colaboración con las autoridades de seguridad. Esto definitivamente nos debe llamar como abogados a la reflexión cuando se dan situaciones de que hay clientes que pueden tener antecedentes y que obviamente hay abogados que dicen, bueno, voy a tomar este caso porque la situación económica está muy difícil, venimos de una pandemia. Entonces, estos prometen situaciones que evidentemente ante la ley no se pueden cumplir o prometen resultados de unos juzgados o de unos jueces o de unos magistrados donde obviamente no se puede tener el control de ese tipo de situación. Y yo creo que es importante que los abogados les hablen claro a su cliente y le digan, de mí tendrás toda la capacidad profesional, los 30 años de ejercicio que tengo, pero sin duda alguna no depende de mí la decisión. Dependen de otras personas que son los jueces o magistrados o de pronto algún tipo de actuación que se tenga que realizar frente a la fiscalía y que quizás pues obviamente el resultado no fue del agrado del cliente y entonces se ven involucrados en este tipo de hechos que al final simple y llanamente incrementan la cifra de muertos en nuestro país y no hay resultados reales frente a esto. Simplemente hay muertos y no vemos una forma de ponerle un alto a esta ola de criminalidad que vive nuestro país. Sí, Alfonso, estamos ante una situación, creo yo, que nunca habíamos visto en el país, de tantos asesinatos y de forma tan constante, sobre todo cuando se señala directamente al sicariato. Pero hablamos de narcopolítica, es decir, los abogados estarían vinculados en casos con narcotraficantes. Específicamente, ¿cuál es ese vínculo? Porque usted habla de que estamos ante que esto sucede, que el nexo con el abogado, que el abogado tiene que ver quién es su cliente, todo eso suena muy bien, ¿no? En declaraciones, pero el narcotráfico en sí, ¿cómo está haciendo ese vínculo? Si ustedes han tenido alguna información como gremio y usted como abogado que es muy beligerante en redes, muy beligerante en los medios, si ustedes tienen noción de cuál es ese vínculo de narcotráfico con el cliente abogado. Mira, la relación cliente-abogado se basa precisamente en la confianza y en la política conoce a tu cliente, que también obviamente se ha adecuado a las vivencias actuales. Cuando una persona es vinculada, asociada con un crimen, con el narcotráfico, con el financiamiento del terrorismo, con actos del crimen organizado, y son detenidas, entonces buscan un profesional del derecho y bueno, ahí empieza vamos a decir, a auscultar quién es la persona que puede defenderte, que tiene mejor capacidad, una persona que tiene, vamos a decir, mayores resultados de efectividad en los procesos de tipo asociados al narcotráfico, al lavado de dinero, este tipo de situaciones, entonces lo contratan. Lo que ocurre aquí es que cuando se dan situaciones donde el abogado no logra el cometido, es decir, no logra liberar de la responsabilidad penal por la comisión de un hecho punible, entonces los clientes, es decir, la persona esta que está detenida, que puede ser una persona, el capo de la mafia, por decirlo de alguna manera, o de un cartel, o de una banda criminal, o de una organización criminal, entonces siente que le mintieron. Por eso yo siempre sostengo que frente a casos como esto es importante que el abogado dé la cara y le diga de la mejor manera
Hay ocasiones donde te han tocado clientes que esperan prácticamente que tú hagas un milagro y le dices, eso no es posible. Y me dice, no, conseguí otro abogado que sí lo puede hacer. Y entonces vaya con el otro abogado y entonces se dan este tipo de situaciones. Así que yo siento que básicamente es la relación que puede existir frente a un hecho puntual. Ya cuando se dan situaciones donde el abogado, como profesional que es contratado para participar en una organización criminal, es decir, donde en un momento dado empieza a jugar un papel beligerante en lo que es el manejo de los dineros producto del delito, entonces ya ahí hay un grado de vinculación profesional, un grado de vínculo con el hecho que se está dando totalmente distinto a que te contraten para representar a alguien que fue detenido porque lo agarraron con 2 kilos de cocaína, con un maletín lleno de dinero y que obviamente lo iba a sacar del país o venía al país con X cantidad de dinero y que no fue registrada. Lo que pasa es que usted lo relaciona más con el tema del ejercicio de la profesión del derecho, pero yo creo que en los medios la tendencia es a relacionarlo más con la política, precisamente porque este señor Lara era socio del diputado Pineda. Y hay que recordar que recientemente otra dirigente del PRD, activista del PRD, Wendy Rodríguez, también fue asesinada a tiros en un hecho muy extraño también ocurrido en el corredor, y que en varios casos de detenciones que se han dado en operativos hay funcionarios de la Asamblea de menor rango tal vez involucrados. Entonces, ¿qué está pasando alrededor de la Asamblea Nacional? Y estos casos es donde también las autoridades no han dado mayor información y que se mantiene con mucho recelo esas investigaciones. Mira, yo siento que aquí lo que tenemos que hacer y es un análisis muy claro el que has presentado y es una realidad. Yo siento que aquí se hace necesario que tanto las personas que son o tienen parte de su equipo de trabajo tienen que saber a quién tienen a su alrededor. Igual el presidente de la República. El presidente de la República tiene que saber a quién está nombrando, no porque la persona le pegó la papeleta o porque forma parte de un dirigente de determinado circuito y que esa persona le puso tanta cantidad de votos o porque aportó dinero en la campaña, simple y llanamente, automáticamente va a ser nombrado. Trabajar para el Estado es una distinción, no es una situación para ir a pasar unas vacaciones o tener un grado de blindaje frente a cualquier tipo de actividad que pueda ser desarrollado o que se desarrolló con anterioridad. Yo siento que eso es un mensaje claro que tiene que tener el presidente de la República, al igual que toda la clase política de este país. Tenemos que purgarla y obviamente involucrar a personas realmente serias en la cosa pública y que puedan dar lo mejor de sí por nuestro país. Y no que sean personas que puedan tener quizás unos antecedentes o un pasado oscuro, que al final lo que redunda es en el alto grado de criminalidad o con sus vínculos con amistades que están asociadas a este tipo de hechos. Gracias al licenciado Alfonso Fraguela por haber estado con nosotras esta mañana, siempre aportando con sus ideas y sus opiniones tan interesantes. Me quedo con lo que dijo, las balas no tienen ojo. Todos estos casos que han ocurrido recientemente han sido ante la opinión pública, en plena luz del día, en centros comerciales, y la verdad es que preocupa lo que está sucediendo. Yo ayer cuando veía que era Agustín Lara decía, ¿será un funcionario de tercera categoría o otro funcionario regional? Pero no, se trató del subdirector, así que es un caso de alto perfil, definitivamente que lo es. Gracias, Alfonso, por haber estado acá nuevamente.